Hola y bienvenidos otra vez a ¿Qué pasa, Polk? Y hoy con nosotros tenemos tremenda información porque nos está afectando a muchos de nosotros, a veces personalmente, a veces a personas que nosotros conocemos y queremos muchísimo. Así que hoy con nosotros tenemos a Allison, a la señora Allison, que nos va a hablar sobre inmigración. Bienvenidos a ¿Qué pasa, Polk? Hace tiempo que no estás por acá. Un gusto. ¿Cómo le va? Ya tú sabes, mensa, tú sabes, ¿sí? Como dicen los judíos, mensa. Pero hay muchas cosas que tengo, muchas personas que me llaman y quieren estar un poquito más claro porque, tú sabes, es cuando dicen, grita un niño wolf o lobo, nadie pone atención hasta que el lobo llega y entonces eso es lo que yo te invité hoy para hablar, es ¿qué es lo que estás viendo con tus clientes en inmigración y qué le estás diciendo? Entiendo que hay una tarjeta que ellos tienen que ya tener. ¿Qué es lo que está pasando? Que muchos, tú sabes, están así. Es muy difícil a partir los hechos de los rumores, ¿verdad? Exacto. Por eso que uno de los más importantes es que cuidamos a dónde estamos sacando nuestra información, porque pues sabemos que rumores por la mayoría no son la verdad y es más como gritar lobo que de verdad dar una buena un buen consejo. Un buen consejo. Entonces, primero que nada, siempre estamos avisando a la gente que están llamando diciendo, oh, yo oí este rumor que está pasando. Pues, tranquilo, primero que nada, hay que buscar un profesional de inmigración, un abogado de buena calidad, un abogado de confianza en su comunidad, porque una de las cosas que yo he aprendido en mi vida, yo llevo 20 años como abogada de inmigración, haciendo nada más que inmigración y ciudadanía, pues, pero existen muchos abogados que están allí nada más que aprovechando o pues pensando que hay una oportunidad de ganar más dinero, ganar negocio y entonces aún ellos como abogados no son bien informados. Pero a la vez la comunidad en sí sabe quiénes son los buenos y quiénes no. Entonces es muy importante que antes que contratar con un abogado o antes que contratar con un profesional de inmigración, hay que hacer su research, ¿verdad? Sí. Saber en quién puede confiar. A partir de eso, una gran parte de lo que está pasando con esta administración tiene el hecho, pues tiene como meta a crear miedo. Miedo, y ya lo han hecho. A crear incertidumbre, a crear caos, para que nosotros no podemos saber de dónde viene la batalla y no estamos bien preparados. Hay que enfocar en lo que en sí pertenece a uno y su familia, y pues en sí tenemos que trabajar juntos como comunidad, como gente, como el pueblo. Tenemos que juntarnos a protegernos uno al otro, pero también tenemos que enfocar un poco, ¿verdad? Elegir las cosas que en sí afectan más a uno y ponse a trabajar en eso. Como para mí, a mí me importa mucho cuestiones del ambiente, cuestiones de derechos de mujeres, claro, pero mi trabajo principal es de inmigración. Entonces yo estoy concentrándome en lo de inmigración y yo a la vez estoy dependiendo en otros en mi comunidad por buena información sobre las cosas demás que me sea importan exacta también. Porque yo he tenido personas que se han comunicado conmigo que me dicen qué voy a hacer yo ahora y mis niños nacieron aquí y yo no he nacido aquí, pero tengo mi green card, pero mis hijos nacieron aquí y esto de la ciudadanía de nacimiento, que si esto, qué es lo que está pasando. Y yo siempre le digo, comuníquense con
Allison, ella le va a decir exactamente qué es lo que deben de hacer y lo que no deben de hacer, porque hay muchas personas que tú acabas de decir que cogen una información errónea y entonces ahí es donde se ven esto afectado. Pero también tengo a otras familias que dicen, mira, mi hijo y mis 2 hijas son estos recipientes de DACA, ¿qué va a pasar? Y tú sabes, y yo le digo, ahora mismo no sé qué decirte, pero siempre te digo que acudes a personas profesionales. Sí. Por favor, no te vayas con el vecino que te dice, no, tienes que empezar a empaquetar, es que si tengo todo aquí. Y yo le dije, mira, es como las personas pasaron después del huracán María, que muchos de ellos no sabían qué hacer, se iban al aeropuerto y dejaban el carro ahí, dejaron de vender la casa, dejaron todo al garete y se vinieron para acá sin saber qué hacer. Sí. So, yo le digo, por favor, comuníquense con Allison. Y entiendo también que ahora le están ustedes los profesionales adiestrándole qué decir si viene ICE a su escuela, a su iglesia o al restaurante que tú frecuentas. Hay una tarjetica que tú me dijiste que está. Sí, pues la tarjeta roja es muy buena. Eso es otro punto muy importante. Tenemos que prepararnos por lo peor. ¿Qué vamos a hacer si viene la migra, verdad? Pues hay que prepararse a usted mismo y a su familia, conociendo sus derechos, conociendo qué se puede hacer, qué se puede decir y qué no, ¿verdad? Primero que nada, todos, que sin dar cuenta a nuestro estado de inmigración, todos tenemos derecho de quedarnos en silencio. Si viene la migra y te hacen preguntas sobre ti mismo o sobre alguien en su familia o su vecino, hay que decir que no sabe nada, no hable. O que pues yo voy a aprovecharme de mi derecho de quedarme en silencio. Aún se puede pasarle una tarjeta roja, porque la tarjeta ahí mismo dice, yo estoy eligiendo a usar mi derecho de quedarme en silencio, no quiero hablar con usted sin que tener un abogado presente. Tener un abogado ya listo. No necesariamente que usted tiene que contratar conmigo. No estoy aquí buscando negocio, ando bien ocupada. Pero la verdad es que tiene que tener ya alguien conocido y confiado. Porque si vienen, hay que tener ya ese plan en moción. Ya tener preparado un paquete. Por si acaso. Por si acaso. Hay que esperar lo mejor, pero preparar por lo peor, ¿verdad? Como siempre digamos. Entonces, prepárense un paquete de documentos importantes, de pasaportes, de licencias, de documentos de inmigración, de un poder por sus hijos. ¿Quién va a cuidar a los nenes si vienen? Si de repente uno se queda arrestado. Ese es el miedo que muchos tienen, ¿qué va a pasar con mis niños? O sea, ¿sí? Tengo personas que me preguntan, ¿y los niños que se separaron en la última administración antes de la que pasó, ¿dónde están esos niños? Y dije, mira, yo no soy detective, eso yo no sé. Eso tienes que preguntarle al representante tuyo de tu distrito, pero que ese es el miedo que tienen muchos, que los van a separar, que aquí, que si allá, que si qué voy a hacer ahora, que si mi negocio, yo tengo un negocio, que yo pago impuestos, que yo tengo esto, que yo tengo aquello, voy a perder todo. Y las personas que la están recogiendo y lo están llevando a otros países, que ellos se escaparon de ese país por los problemas de ese país. Tenemos una comunidad que vive en temor y que no saben qué hacer. Y yo pues, gracias por tenerte aquí, porque eso de la tarjeta roja, ¿cómo pueden ellos conseguir esa tarjeta? Bueno, se puede buscar en Internet. Existen varios grupos de derechos humanos nacionales quienes están produciendo estas tarjetas gratis por la comunidad, o uno puede hacer su parte si tiene el dinero, pues se puede pagar a imprimirlos usted mismo y repartirlos a sus amistades, a su familia, a sus vecinos. Deben de tener más de una tarjeta, porque me imagino si ellos presentan la tarjeta y si la persona que los está investigando le da ganas de romper la tarjeta. Pues es importante, sí, tener más que uno, pero también repartir a la familia y hablar de su plan con su familia o con su gente. Pues
familia no siempre es sangre, ¿verdad? A veces es sus vecinos, sus amigos, pues. Pero en sí hay que estar bien preparado, tener el número de un abogado ya memorizado, saber cómo contactar a su consulado si uno no es estadounidense, si no es ciudadano estadounidense, si es ciudadano de otro país. Pues se puede ser los dos, ¿verdad? Pero si uno es ciudadano de otro país y se queda arrestado, siempre tiene derecho de hablar con su consulado del país de origen. Y en cualquier preso, cualquier jaula, tienen que darle la oportunidad de llamar. De llamar, como cualquier persona. Pero ellos no van a saber cómo contactar al consulado. Usted mismo tiene que saber ya antes que pues ellos tienen que tener un montón de números en este teléfono o tenerlo en una tarjetita. Eso. Además, tú sabes, porque muchas personas se dejan ir por el temor y el miedo en vez de coger coraje y decir, espérate, déjame prepararme, déjame yo hacer esto. Yo sé que yo tengo el derecho de esto y esto y esto y esto. Pero muchos se cohíben y se ponen con un miedo y dicen, ay, pero yo no sé qué hacer. Y entonces ahí es donde entonces viene el abuso, porque los ven con ese miedo y ese temor. Y ellos pues y entonces pues utilicen sus derechos, pero como tú dices, ten el número, un abogado que sea confiable y que pueda ayudarle y tener el número de su consulado. Sí, eso es. Hay que sí sentir el miedo, pues eso es parte de esta experiencia que todos estamos pasando. Yo mismo también, pues. Pero tenemos que coger ese miedo y convertirlo en algo positivo. acción convertirlo en la furia que merece esta situación. Porque yo sí soy furiosa. No, es tú, yo y muchas personas en nuestra comunidad estamos furiosos porque nos tiran las cosas, entonces es como coger un vaso nuevo y entonces y te dicen, te dan un reto, tíralo al piso. ¿Qué le va a pasar al vaso? Pues, se va a volver en pedacitos. Entonces te dicen, ahora tú tienes que encontrar la forma de cómo volver y poner ese vaso sin tener las herramientas, sin tener la pega, sin tener esto, nada. Tú tienes que buscar la forma de cómo construir ese vaso otra vez. Yo te aprecio mucho y gracias por venir, y yo espero que hay gente que quieran saber más de lo que pueden hacer. ¿Pueden ellos comunicarse contigo para más información? Claro que sí. Yo en sí estoy preparando también charlas por la comunidad. Como un servicio gratis, como mi parte en esta lucha. Yo estoy ya preparada a ir a cualquier grupo comunitario, iglesia, lo que sea, a un grupo de amigos, si quieren juntar en una casa. Yo en sí, si me invitan, yo me voy, podemos hablar más en detalle. Pero claro. ¿Cómo se pueden comunicar contigo? Me pueden llamar. El número de mi celular de la oficina es 813-424-0652. Hay que tener paciencia porque soy la única quien conteste ese teléfono. Pero me pueden textear, me pueden mandar por WhatsApp, me pueden llamar allá. O también me pueden encontrar en internet Foley Immigration Law o Allison Foley Rothrock. Estoy en Facebook y Instagram y lo que sea. Bueno, yo te aprecio muchísimo. Yo te conozco ya mucho de años. Y es como que siempre celebramos todas las cosas que tú haces, cuando te casaste, cuando ahora te viste bebé, es fantástico. Pero yo sí, a través de Mujeres de LULAC, estamos pensando en hacer una mesa redonda con ese tema en particular. Así que yo voy a dejarle al público saber que esto es sumamente muy importante, porque no solamente afecta a familias, pero afecta a la economía y todo, y la salud de una comunidad. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros aquí hoy. Así que ya ustedes saben, ella ya le dio su número, y también si quieren la pueden conseguir en las redes sociales, pero tengan paciencia porque esto va a ser para largo. Así como siempre, yo soy Anita Rivera aquí en ¿Qué pasa Polk?, trayendo la información que va a ser para ustedes siempre. Y no se olviden de suscribirse en YouTube, subscribe y denle like, que yo los voy a estar velando. Así que los quiero mucho y nos vemos en la próxima aquí en ¿Qué pasa Polk?
Gracias por ver, así que suscríbete, dale me gusta y activa la campanita de notificaciones en nuestro canal de YouTube, Canal para Estar al Día.